Hola Néstor, hola Radio María, hola a toda la audiencia. Mañana es un día muy especial, ¿no? Sabemos que es el Día de los Enamorados y bueno, quiero contarle hoy dos historias bellísimas, dos historias de amor, de esas historias de familia donde el amor crece y pasa de generación en generación, dejando muchas veces dolor, pero muchas más aprendizaje y felicidad. Es la historia primero de una familia que tiene a la nona Isolina como protagonista y después otra historia muy especial y creo que todos van a conocer o haber oído de ese lugar y es la historia de amor detrás del Torreón del Monje, que es una historia con un legado, una historia de familia que me contó María Pura Schweihart y que me encantó conocer, así que hoy la comparto con ustedes. Muy bien, gracias Diana. Qué lindo contar con tu presencia por aquí. Y bueno, te escuchamos entonces con esta primera historia, ese relato que siempre nos dejas tan interesante de la nona Isolina. Seguramente habrá mucho romanticismo. Te escuchamos. Tres Arroyos, 2008. Karina le dio la última puntada a la etiqueta de un flamante emprendimiento textil llamado Nona Isolina. Sonrió mirando las letras entrelazadas por el hilo de color azul. ¿Quién es Isolina?, preguntaron Julieta y Camila, sus hijas, con curiosidad. Camila le preguntó y mientras hacía esto, su mamá Karina sintió que aguardaba ese momento desde hacía mucho tiempo. Miró a los ojos a sus dos pequeñas y les respondió. Isolina fue la mujer que ayudó a sanar el abandono en esta familia. Cuando yo era muy chiquita, mi mamá estaba enferma de tristeza, pero mi papá, Eduardo Gumersindo, la ayudó, la escuchó y le enseñó que el camino era confiar y a veces dejarse abrazar. Solo eso. Julieta abrió grandes los ojos. Camila tampoco comprendía esa parte de la historia. Y Karina, con la seguridad del linaje que se transmite de mujer en mujer y que deja una sabiduría ancestral, fue hasta el mueble del comedor y sacando una caja forrada con flores, les contó la historia. 1903, ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. María Bullosa de la Fuente tenía las manos agrietadas de lavar la ropa con agua helada, enrojecidas. Un día las escondió en el bolsillo de su delantal mientras sonreía con timidez al encargado del campo en el que trabajaba. La estancia de don Carlos Cueto le había dado sustento a los dos, que eran españoles de nacimiento y que habían llegado desde Pontevedra buscando en la Argentina un futuro mejor. Gumersindo Galloso sabía leer y escribir. Eso era importante para la época. Lo posicionaba muy bien en la estancia. María, por su parte, firmaba con el pulgar entintado y esa era la única relación que tenía con el papel. Sin embargo, los sentimientos pueden prescindir de las cartas de amor y este fue el caso. El 2 de febrero, muy enamorados, de 1909, María y Gumersindo se casaron ante un notario. Un año después nació Rodolfo. Para 1913 ocurrieron dos hechos muy importantes. María esperaba un nuevo bebé y el dueño de la estancia encontró muerto a Gumersindo con una herida en el corazón. Las manos de Karina, mientras me contaban, sostenían el acta de defunción, firmada por el patrón, por Carlos Cueto, y por un pulgar borroso con el que María afirmaba que esa herida la convertía en una viuda. Una herida en el corazón, me contó Karina. Nunca sabremos si fue un infarto, un disparo o tal vez una enfermedad del alma. Eso les dijo también Karina a sus dos hijas. Pero Gumersindo dejó este mundo a los 32 años, a su esposa con el pequeño Rodolfo y a la bisabuela de ustedes dos, Carmen Ángela, que nació justo un mes después. 1914, Puerto de Buenos Aires. María, con un gran dolor en su pecho, arrullaba a su pequeña Carmen Ángela, que dormía con placidez. No tenía opción. La envolvió con aquella manta bordada de azul y la besó antes de verla partir en un barco rumbo a España. Así fue que Carmen Ángela Galloso creció en Pontevedra.
Las fotografías y cartas que rescató Karina Nabone de esta época dan cuenta de una niña educada, con oportunidades de ser alguien en la tierra europea. Pero Carmen Ángela, desde que hizo sus primeros trazos, solamente quiso entender su historia y escribir a la mujer que la había lanzado al océano, lejos de ella. Pontevedra, 1915. Le dedico mi retrato, a mi querida mamá, deseando que no me olvide. Con amor, su hija Carmen Ángela Galloso Bullosa. 6 de abril de 1924, Pontevedra. A mi querida mamá le remito esta fotografía. Esta es su hija que desea, al amarla, un fuerte abrazo. Cuando Carmen Ángela cumplió 15 años, decidió viajar sola desde Pontevedra a esa tierra lejana que tenía los únicos lazos de sangre que conocía. Necesitaba respuestas. Durante esos años, su madre le había enviado dinero, pero jamás le habían respondido sus cartas, ni sus fotos. Nunca una carta y ella no entendía por qué. Tenía que saberlo. 1928, Puerto de Buenos Aires. Al llegar a Argentina, fue directamente a 9 de julio y allí se encontró con una madre silenciosa, que no pudo explicarle el abandono que había marcado su corta vida. María Bullosa había vuelto a casarse con un hombre de apellido Barreiro, mucho más joven que ella. También conoció a Rodolfo, su hermano, y ahí, sí, ese amor fue inmediato. La galleguita inteligente y risueña pronto fue muy conocida el 9 de julio, y uno de los jóvenes más notables del pueblo se fijó en ella, Eduardo Nabone. Eduardo, hijo de uno de los estancieros del lugar, se enamoró de sus ideas y también de su determinación. Se casaron en 1936. Fue en la estancia Nabone donde Carmen Ángela conoció a su cuñada, Isolina. Fue su gran amiga. La escuchaba con atención cuando hablaba de sus anhelos y también bordó el ajuar a su sobrino, que ya venía en camino. Las sábanas del Moisés para el bebé tenían unas delicadas flores en tonos azulados. Carmen Ángela sentía que el niño que crecía en sus entrañas era el lazo de amor que la acercaba a aquel papá que nunca conoció y a su mamá, la mujer silenciosa que un día decidió dejarla. Cuando nació Eduardito, quiso ponerle también Gumersindo, como Gumersindo Galloso. Y ese pequeño fue su tesoro, ese tesoro que quiso cuidar con toda su alma y que jamás abandonó. El final de esta historia es así. El bebé de Carmen Ángela apenas tenía 7 días de vida cuando ella empezó a sentir dolores en su vientre y a padecer fiebres altísimas. Su esposo, desesperado, quiso llevarla a los mejores hospitales, pero las comadres y mujeres mayores de la familia insistieron en que sola se curaría. Isolina sabía que no. Isolina se quedó con ella día y noche, escuchó sus dolores y también sus delirios. En un instante de lucidez, 22 días después, Carmen Ángela le hizo jurar que cuidaría a su pequeño para que nunca sintiera el abandono que a ella le había tocado. Y murió el día siguiente, también con una herida en el corazón, tal vez por no poder quedarse en el mundo a cuidar a su bebé. Eduardito Gumersindo fue disputado. Primero su abuela paterna, pero al recién nacido no se alimentaba bien y perdía peso. Entonces llegó María, la abuela silenciosa, pero el niño parecía enfermo de tristeza. Hasta que Isolina lo acunó y el ruego se vio cumplido. Eduardo Gumersindo Nabone creció con amor, desafiando la soledad y también lo que le había tocado, porque Isolina lo cuidó y le enseñó algo muy importante, que nunca se abandona a quien se ama. Tres Arroyos, 2008. Julieta y Camila sonrieron, les encantaba la historia que su mamá Karina les contaba, una historia con final feliz. Karina continuó el bordado de la etiqueta Nona Isolina,
y los hilos azules de las puntadas se confundieron con las lágrimas que asomaban en sus ojos. Julieta jugaba entretenida con sus muñecas, Camila dibujaba con sus lápices de colores. Otro día, cuando ellas fueran más grandes, comprenderían cómo de generación en generación la herida del abandono había atravesado a las mujeres de esta familia. Pero también aprenderían cómo Isolina había cumplido su palabra, cuidando con un amor tan fuerte a Eduardito que rompió aquel hechizo. Porque un día, Karina y sus hermanos supieron que su mamá Alicia también había tenido una herida en su corazón, pero su papá, Eduardo, había aprendido la lección de amor, cuidándola y sanando para siempre la historia familiar. Se encontraban casi siempre en el monte. Esto pasó en Paraná, Entre Ríos, en el año 1882. Feliciana se escapaba de la cocina con alguna excusa y corría hasta el lugar que los dos conocían de memoria. Justo en el recodo del camino, debajo de unos sauces verdes y brillantes, había un arroyo, y ahí ella lo esperaba. Le gustaba arreglarse el pelo con flores silvestres y dejar que el agua fresca le mojara los pies. Cuando escuchaba el galope del caballo sonreía. De inmediato llegaba Gregorio, vestido con sus ropas finas y sus ojos seductores. Juntos se reían, tenían ideas y sueños, se amaban y así, libres, perdían la noción del tiempo. Entonces, Feliciana lo reprendía y con gracia le decía que cuando fuera su esposa lo iba a corregir. Gregorio la miraba enamorado y volvían a la estancia Barcala, cada uno por su camino. Ella por el de los empleados, rumbo a la cocina, agobiante y pesada. Él por la escalinata principal, a cumplir su rol de niño Gregorio, el preferido, el heredero de la potentada familia de españoles de Andalucía. Poco después les tendieron una trampa. Algún envidioso dio aviso del lugar secreto y los descubrieron. Fue una tragedia para 1882, para un pueblo de provincia. Cuando Gregorio les habló de Feliciana, a él se le iluminaron los ojos, pero sus padres dijeron no. Amenazaron con enviarlo a Europa, con quitarle la herencia, el apellido. Gregorio decidió que ni por todo el oro del mundo, ni el mundo mismo, ni un apellido podrían más que ese amor por esa India pobre y bella, inteligente como un demonio y suya hasta la muerte. Se casaron ese mismo año y Gregorio perdió todo, excepto la felicidad. Feliciana y Gregorio formaron esa familia que tuvo que fundarse con un apellido inventado, porque finalmente a Gregorio lo desheredaron. La tercera de sus hijos se llamó Mercedes y vio cómo sus padres levantaban de la nada un gran patrimonio. Juntos se defendieron de los malones peligrosos, pero también de la sociedad más civilizada que les dio la espalda. Me contaron que una vez mi bisabuela Feliciana vio un malón de indios que se acercaba. Ella estaba sola en la chacra, con sus 3 hijos. La tercera era mi abuela Mercedes. Corrió hasta el granero, los enroscó dentro de los colchones para que no se los llevaran. Feliciana y Gregorio tenían su casa en el pueblo de María Grande, y a sus hijos les dieron todo lo que pudieron, pero el tesoro más grande fue la libertad. Cuando Mercedes llegó con Francisco Plana Peiré, un aragonés buen mozo, decidido, los apoyaron. Apenas había pasado un mes cuando anunciaron que iban a casarse y Feliciana y Gregorio volvieron a decir que sí. Aún cuando les dijeron que querían vivir frente al mar, soltaron, aunque esa palabra no se usaba así en 1907. Mercedes y Francisco vivieron en Paraná, donde un año después nació su primogénita llamada María Pura Plana. Luego de residir en un tiempo, se fueron desde Santa Fe y entonces sí llegó el momento de conocer el mar. La familia, que ya tenía 6 hijos, descubrió el horizonte infinito en una playa que fue su destino. Era 1920. Estaban atraídos por el auge de Mar del Plata y las posibilidades de trabajo. Los Plana
Finalmente se instalaron en la pujante ciudad. Francisco fue ascensorista del antiguo Hotel Bristol y luego cuidador del Paseo General Paz, hasta que en 1926 les ofrecieron ser caseros en el Torreón del Monje. Esa noche le contó a Mercedes y a sus 6 hijos que pronto irían a vivir a un castillo frente al mar. La historia del Torreón del Monje hablaba de amores perdidos, pero también de tragedias. La ilusión los pudo. Aceptaron ese trabajo. Sin embargo, los esperaba una gran sorpresa. Mar del Plata, 1926. No era lo que habían soñado. Al llegar al castillo, un día frío de junio, encontraron una vivienda precaria que apenas estaba empotrada en el alto murallón de piedras sobre el lado derecho del camino. No había luz eléctrica. Vivían amontonados en una habitación enorme, sin divisiones. Tenían cocina, pero no baño. Existía una sola canilla de agua fría y para cargar los baldes debían cruzar al castillo. En esos días de lluvia, la calle se convertía en un lodazal difícil de pasar. En aquella construcción de piedra solitaria, el golpe de las olas del mar producía un efecto ensordecedor. Solamente al llegar el verano, el paisaje se transformaba y atendían una confitería sencilla que los turistas adoraban. Poco a poco se hacía fuerte la leyenda de un alma que vagaba por la torre buscando a su caballero. Era la historia de un militar que luchó por el amor de una india, pero que, a su muerte, se convirtió en monje y se quedó allí solo, en la torre. La fama del Torreón del Monje creció tanto que en 1927 arribó a la ciudad una empresa alemana para construir la gran terraza que mira al mar. Muchos operarios trabajaban en el lugar y uno de ellos no dejaba de observar a la hija mayor del casero, a la joven María Pura, que tímidamente lo seguía desde la terraza del Torreón. El alemán era Antonio Schweighardt, que en 1925 había salido desde el puerto de Bremen hacia Argentina, buscando un futuro mejor. Nunca pudo volver. Antonio y María Pura no se entendían con palabras, pero sí con sentimientos, y nació el romance. Se casaron en 1928 y trabajaron para que el Torreón brillara. Una vez terminadas las ampliaciones, la vivienda de los caseros se trasladó debajo de la nueva construcción, sobre la playa. Pero Francisco y Mercedes ya estaban cansados y dejaron a los jóvenes, Antonio y María Pura, la posta. Ellos dos, con su pequeño hijo, se instalaron frente al mar. Ya era el año 1946 y el Torreón del Monje brillaba de esplendor. Frente al Atlántico, lucía su aire medieval con orgullo y los caseros, María Pura y Antonio, decían a los visitantes que un día aquella india de la leyenda regresaría, que volvería a la torre para cerrar su historia de amor. El 24 de mayo de 1946 nació una niña en el Torreón del Monje. Fue una noche lluviosa, cuando su madre dio a luz a la única persona que se tenga registro que haya nacido en el mismísimo Torreón. Esa beba lloró y su llanto resonó en las paredes del castillo, confundiéndose con el ensordecedor golpe de las olas contra el murallón. La pequeña llevaba el nombre de su madre, María Pura, y en su sangre corrían destellos de ella, pero también de su abuela Mercedes, la entrerriana que llegó al mar, y de su bisabuela india, Feliciana, que defendió el lugar y creó una estirpe de mujeres valientes.